Hola, buen día, Manu. ¿Cómo andás? ¿Cómo va Bien, todo? ¿cómo llevas la cuarentena? Y acá, este día lluvioso, estos días lluviosos dan para estar en la cama, así que está medio abajo en la cuarentena. Media bajón la cuarentena, pero bueno, en casa, a Sí, quedarse en casa, ¿no? sí, obvio, sí, a cumplirla. Bueno, ¿qué pasa con el panorama internacional? Más que nunca sabemos cosas de otros países, ¿no? En estos días. Sí, estos días hay algunas noticias que surgieron un poco aparte de esto del coronavirus. En realidad, aparte no, todo tiene que ver con todo, pero bueno, algunas noticias que no están directamente relacionadas con las cifras y con esto del coronavirus. Ujú. La primera tiene que ver un poco con esta idea que está dando vueltas desde que arrancó esto de la pandemia y que se está repensando tanto, que es la idea de solidaridad entre los países, que bueno, hace unos días el presidente lo dijo en un discurso, el presidente de Argentina, que acá nadie se salva solo. Y bueno, vemos como muchos países, China, Cuba, Rusia, están brindando ayuda a otros países, ya sea médicos, insumos de salud, alimentos, a los países que están más complicados con la pandemia. Pero bueno, hay otros países que no están respetando esta regla básica del mundo en pandemia, que es la solidaridad, que es Estados Unidos, en este caso, que bueno, que mantiene bloqueos con ciertos países, como con Venezuela, con Irán y también el bloqueo histórico que tiene con Cuba, que es básicamente no se les permite negociar a estos países con su país y con otros, con el objetivo de aislarlos, ¿no? Ponerlos en una situación interna difícil, complicada, para que se rindan a ciertas condiciones políticas que establecen estos países. Ujú. Eh, Digamos que Estados Unidos un poco fiel a su estilo, ¿no? sí, sí, hay condiciones políticas que establece al resto de los países, sean cuales fueran, ¿no? Y en caso de no cumplirlas, se les aplican estas sanciones a los países, que obviamente perjudican muchísimo su economía y más en este contexto de crisis mundial por la pandemia. Y bueno, los países más perjudicados esta semana que fueron noticia fueron justamente Venezuela e Irán. El tema de Venezuela es bastante revoltoso porque, bueno, surgieron bastantes cosas esta semana con respecto a Venezuela y Estados Unidos. En principio, hace unos días Estados Unidos presentó el Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció al gobierno venezolano por narcoterrorismo y ofreció, así sin más, el precio de $15 millones para quien ofrezca datos certeros que lleven a la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y algunas cifras menores para otros dirigentes, también del gobierno y exdirigentes. Lo que sostiene Estados Unidos es que el objetivo de Venezuela es inundar Estados Unidos de cocaína, es la denuncia que le están haciendo. Eh, Aparentemente dicen que ya habrían ingresado como 200 toneladas de cocaína al país del norte, que son como, no sé, 30 millones de dosis, Ujú. y, y que estarían ayudados también en todo este plan por la FARC de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Y, y bueno, esa es la denuncia que hace Estados Unidos a Venezuela, ¿no? Y por eso ofrece esta cantidad de dinero para detener a sus dirigentes. Y justo en este momento, en este contexto. Justo en este contexto obviamente, de crisis, del bloqueo económico que tiene Venezuela y de la caída del precio del petróleo, que también lo perjudica muchísimo, porque es uno de los principales productores Venezuela. Ujú. Pero bueno, esta denuncia es, primero que es rarísima y aparte se cae por los propios datos que tiene Estados Unidos, porque aparentemente en las cifras oficiales de Estados Unidos que realiza el Estado, la cocaína que ingresa al país ingresa por otras rutas que nada tienen que ver con Venezuela. Así que ya desde ahí es bastante incongruente la denuncia que presentan. Ujú. Además de todo esto, por otro lado, Venezuela, todo esto sucede en simultáneo, presenta una denuncia más bien pública, no como Estados Unidos, que realmente lo hace a través del Estado, a través del Ministerio de Justicia. Ujú. Lo que dice Venezuela es que en estos días se detuvo un cargamento de armas que venía desde Colombia, que iba a ingresar al país venezolano,
en lo que es para el gobierno venezolano un intento golpista que está apoyado obviamente por Estados Unidos. Así que ahí hay como un disparo de denuncias entre los dos países. Y sumado a esto, el gobierno estadounidense lo que propone es, siempre siguiendo este plan de derrocar a Nicolás Maduro, que es algo que lo hacen muy explícito, no es que lo quieren disimular, plantearon la creación de un Consejo de Estado para un gobierno de transición, que sería básicamente que no participe de este gobierno de transición ni Maduro, ni tampoco Guaidó, que es el líder de la oposición, que es el que se autoproclamó presidente también de Venezuela. Así que lo que propone Estados Unidos es que se convoque un Consejo de Estado para un gobierno de transición en el que no participen ninguno de los dos políticos más relevantes de ese momento en el país, algo que obviamente Maduro descartó por completo, no lo va a aceptar, pero bueno, de eso dependería que levanten el bloqueo económico, ¿no? Están viendo a Estados Unidos si pueden negociar de esa forma. O sea que, digamos, esto le viene como bien a Estados Unidos, decir, bueno, tengo esta propuesta, te puedo ayudar un poco, puedo levantar esto, pero las condiciones son estas, ¿no? Sí, obvio. Sí, es como un apriete más que una negociación, pero sí, algo así. Y Venezuela no tiene tantos casos en este momento, viendo las cifras en el mundo. Uh-huh. Tiene 3 muertes nada más por ahora y algo de 130 infectados, y tiene también el respaldo de otro país, otra potencia, que es Rusia. Uh-huh. Pero bueno, igualmente desde la oposición también denuncian que los datos que circulan sobre los infectados son cuestionables, no son los reales, así que también hay un conflicto ahí. Claro, porque había algunas imágenes dando vueltas, ¿no?, de algunos hospitales, pero tampoco son certeras, digamos, no sé si... Y no se termina de saber porque funcionan como 2 estados paralelos dentro del estado de Venezuela, ¿no?, por esta crisis política y de representación que hay, entonces es muy difícil saber realmente cuáles son los datos oficiales. Estos datos son los que maneja la Organización Mundial de la Salud, pero son los que también, obviamente, les presenta el presidente Maduro. Claro. Así que desde la oposición dicen que no son reales. Bien, y también escuchaba algo que se dio con todo esto de la pandemia, de situaciones de países que son limítrofes, países hermanos o no, el caso de Venezuela pidiendo ayuda, que tiene que establecer con Colombia, por ejemplo, algunos tratados, algunos arreglos entre todo esto para decir, bueno, ¿qué hacemos con la gente que tenemos que repatriar? Pero Colombia nunca reconoció al presidente, ¿no?, de Venezuela. Sí, no, Colombia no le brinda la más mínima ayuda a Venezuela. De hecho, todas estas tropas que Venezuela denuncia que ingresan, o los cargamentos de armas, ingresan por territorio colombiano. Así que sí, están en conflicto estos dos países. Bien. Y por otro lado, también relacionado con los bloqueos de Estados Unidos a países del mundo, está el caso de Irán, que también fue noticia estos días, que también en medio de esta pandemia tienen sanciones que asfixian muchísimo su economía y limitan la capacidad para darle respuesta al coronavirus. Irán está dentro de los 10 países más complicados por la pandemia, con mayor cantidad de infectados. Creo que está en el puesto 7 más o menos. Uh-huh. Y desde el gobierno de Estados Unidos se amparan en decir que las sanciones impuestas a Irán hace 2 años no deberían impedirle que ingrese ayuda humanitaria, porque eso está exento de las sanciones. Pero la realidad es que los iraníes se quedan sin divisas, no pueden importar, entonces no pueden mantener la producción de las fábricas, y la crisis obviamente se agrava. Y no tienen la capacidad de comprar insumos para hacerle frente a la crisis esta del coronavirus. Y además están denunciando que hacen compras, por ejemplo, de insumos sanitarios, creo que eran máscaras para combatir la pandemia del coronavirus, que habían comprado a Reino Unido y que tampoco las podían ingresar por las sanciones económicas que tienen impuestas por Estados Unidos. Así que estaban denunciando eso. Creo que Irán tiene más de 2.000 muertes confirmadas y está tan grave la situación que hay algunas negociaciones extraoficiales por el momento entre Estados Unidos e Irán para negociar un posible levantamiento de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, a cambio de la liberación de algunos prisioneros estadounidenses y europeos que están ahí en prisiones iraníes.
Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Claro, o sea, uno entiende un poco de que, digamos, la situación, la crisis que vive el mundo, complica a aquellos países que tienen, que están en guerra, que están complicados políticamente, pero, Sí, digamos, el mensaje un poco de Alberto Fernández, bueno, fue, muchachos, empecemos a trabajar en conjunto, a pensar un país un poco unido, un mundo un poco unido en algunos temas, y ni hablar en estos casos, ¿no? De, bueno, es un ser humano, son seres humanos, somos todos seres humanos, ¿no? sí, sí, totalmente. Repensar estas reglas del juego del mundo. Muchísimos países se lo están pidiendo a Estados Unidos, organizaciones como la ONU, están pidiendo que levante las sanciones y que priorice la salud, porque en síntesis, si estos países no pueden darle un tratamiento adecuado a la pandemia, es un perjuicio para el resto del mundo. Así que tampoco es que el mundo es tan solidario, pero bueno, es algo que beneficia a todos. Si Estados Unidos alivia un poco las presiones sobre estos países. Uh-huh. Estados Unidos, que justamente es un país que está recibiendo ayuda de China, de Rusia. Y bueno, se convirtió desde el jueves pasado, creo, en el país que reúne más casos en el mundo. Más de 180.000 casos tiene, superó totalmente los 3.300 víctimas que tuvo China, que es el país de origen del coronavirus, y lo comparaban últimamente con el atentado del 11 de septiembre, porque superó totalmente las cifras también de víctimas de ese atentado. Creo que eran 2.900 las víctimas del 11S, y el COVID ya causó 3.800 muertes o un poco más. Sí, se le está disparando, ¿no? Y ayer veía una cronología de Donald Trump, de su discurso, ¿no? No hace falta ir a febrero, ¿no? El 11 de marzo, hace unos días atrás, las cosas que decía del coronavirus, y ayer, como sus opositores ya empezaron a tomarse el tema de otra manera, bueno, él también salió y ya hizo un cambio, ¿no? Sí, fue cambiando el discurso que tenía con respecto al coronavirus. Totalmente distinto es el caso chino, que donde había surgido el coronavirus, que era de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, que ya están como iniciando el retorno a una vida normal, ya empezaron a funcionar los subtes, los trenes, con un montón de recaudos, pero bueno, después de 3 meses de cuarentena y de medidas un poco más restrictivas, comienzan a encaminarse a la vida normal. Así que bueno, esperemos que lo nuestro sea antes de los 3 meses. Pero bueno, en China ya lograron descomprimir. Sí, lo que uno ve, lo poco que uno ve o las imágenes que hay es que están trabajando a full con medidas en lo que es espacios públicos, desinfectar masivamente, ¿no? Porque parece que hasta que no esté la vacuna, este virus llegó como para quedarse, ¿no? Sí, todavía no está resuelta la cuestión. Mientras no haya una cura. Pero bueno, lograron descomprimir la cantidad de contagios, así que ya están iniciando el retorno a la vida común, con un montón de recaudos, obviamente, pero ya empiezan a funcionar los servicios de transporte, y algunos comercios que no eran esenciales también están abriendo. Y otro caso que está resonando mucho y que está siendo mirado por el resto del mundo con respecto al coronavirus es el caso sueco, que es el único país de Europa que no decretó la cuarentena obligatoria, mientras que en el resto se impusieron restricciones bastante severas, se cerraron las fronteras y los negocios para frenar la pandemia. Suecia eligió como algo más relajado, así lo llaman ellos, y impusieron una cuarentena voluntaria, y lo que les está dando bastante resultado por el momento. Las autoridades de salud dicen que ellos se manejan así, que no le imponen a sus ciudadanos, sino que le dan como instrucciones, y eso parece funcionarlos, ¿no? Acá en esta parte del mundo no nos funciona mucho eso, pero bueno, comparado con Noruega, que es un país que está ahí vecino y tiene la mitad de la población que tiene Suecia, Noruega ha impuesto medidas como mucho más severas de cuarentena obligatoria, y los casos son muchísimo más elevados que en Suecia, así que parece funcionarles por el momento. Bueno, Igual Suecia tiene rey, ¿no? Sí, igual sí, los encargados de estas decisiones son ministros de salud y autoridades de salud, pero sí,
y parece funcionarles. Igual desde el resto del mundo como que están pidiéndoles que tomen algunas medidas un poco más severas, pero... Sí, a veces debe tener que ver también con la cultura, digo, de cada país, si cumple o no, sí, aunque no sea obligatorio. ¿No? Y se manejan así. Bueno, habrá que ver al final de todo cómo le va a aquellos países que no han aplicado medidas estrictas, ¿no? Sí, cuando pase un poco esto se harán análisis y se verá. Pero bueno, acá en esta parte son necesarias las cuarentenas obligatorias y al menos están funcionando por el momento. No, por este lado ni hablar, ¿no? Somos un poco desobedientes y nos gusta romper un poco las reglas. Sí, aún así hay un montón de violaciones a la cuarentena. No sé cuántos procesos ya iniciados con gente que ha violado la cuarentena. Exacto. Así que bueno, así estamos un poco con el panorama mundial, lo más destacado. Sí. Y hay algunas bizarras también así que van caminando. Últimas noticias, sí, insólitas, polémicas, escandalosas, bizarras. No te le caben un montón de adjetivos porque son raras, la verdad. Son reales y bueno, hay un par de algunos países. La primera es de Brasil, que bueno, nos tiene bastante acostumbrados a lo insólito el presidente Bolsonaro, y lo que hizo en estos días fue declarar al culto, a la religión, como un servicio esencial para que pueda seguir funcionando las iglesias y las reuniones, principalmente las iglesias evangélicas. Así que a través de un decreto dijo que el culto era un servicio esencial, básicamente. ¿Fue con un decreto esto? Yo lo escuché, pero no fue por un decreto, sí. No pasó por ningún tipo de revisión del Congreso, nada, un decreto, donde también había pasado un poco desapercibido, pero también puso que el juego, la lotería, como servicio esencial, así que los brasileños pueden confesarse, apostar si lo desean, en este tiempo de cuarentena. Dijo que los evangélicos no se contagian, ¿no? Algo así. Dijo que los evangélicos no se contagian. Y bueno, igual le está llamando desde el inicio de todo esto a que la gente viole la cuarentena, que salga de sus casas, que Brasil no se pare. Subió hace unos días una foto a Twitter charlando con un vendedor ambulante y como ostentando que andaba en la calle sin protección. Está todo el tiempo provocando. Y Brasil que tiene números altos ya también. Y Brasil es en América Latina el país con más contagios, y en el mundo figura en el puesto 19, que no es nada tranquilizador. Y estamos entrando recién en el cambio de clima en esta zona. Sí, así que es posible que esto empeore, así que sí, un irresponsable el presidente Bolsonaro de Brasil. Bueno, un poco entrando en el mundo de lo bizarro con Bolsonaro, ¿y alguna más? Sí, hay 3 más. Una, bueno, muy rara, que por ahí la escucharon, en Australia. Esto es para que tengan cuidado porque le sucedió a un astrofísico, así que nosotros que somos gente común, queriendo hacer manualidades, tengan cuidado. Un astrofísico australiano trató de aprovechar este tiempo de cuarentena en su casa tenía las mejores intenciones, pobre, ¿no? Colaborar con esto de la pandemia y crear un dispositivo que suene, que haga ruido cuando uno se lleva la mano a la cara, ¿no? Uh-huh. Para evitar el contagio del coronavirus, que estaba hecho con imanes, bueno, era una especie de collar. Y resulta que, bueno, esto le salió fatal porque terminó internado con un montón de imanes en la nariz. No. O sea que, pobre, tenía las mejores intenciones, pero terminó yendo a un hospital, utilizando una cama, y le salió todo al revés. Bueno, se han visto cosas increíbles en estos días de esta crisis mundial, ¿no? Sí, gente que sale disfrazada. Bueno, vi un perro, un gallego disfrazado de perro, y ayer vi uno en una moto con una especie de traje de Barney, me parece. Algo de Barney, así. Sí. Ese fue acá en Argentina. Eso fue acá en Argentina. Sí, el que iba a visitar a la novia disfrazado de Barney y le pareció que eso no iba a llamar la atención, no sé, pero bueno. Bueno, esto debe recorrer el mundo, así como nosotros nos reímos del gallego disfrazado de perro, debe recorrer. El Barney argentino. Bueno, así que eso sucedió ¿en dónde entonces, lo de los imanes? En Australia. En Australia. Después hay otra de Tailandia, que es bastante polémica, porque en Tailandia, bueno, hay muchísimos infectados por el coronavirus también, y su rey, que tiene un nombre muy raro, impronunciable para alguien de Occidente, pero por suerte es conocido como Rama X, también tiene un nombre larguísimo, el rey de Tailandia, Rama X, se fue a pasar la cuarentena a un hotel de lujo en los Alpes con 20 concubinas y infinidad de sirvientes. Así que esto despertó como
el enojo en toda la población tailandesa ante el riesgo de criticar al presidente en las redes sociales y pueden ir 15 años a la cárcel. Encima. Bastante distinto acá. Igualmente se arriesgaron y empezaron a usar un hashtag que para qué necesitamos al rey, y bueno, estaban bastante enojados con la situación. Pero ¿cómo no te vas a enojar, no? Imagínate nuestro presidente en plena crisis, decís, bueno, se va de vacaciones, además de los con problemas... todos los lujos, ostentando, sí. Y además este señor tiene cuatro esposas, porque bueno, oficiales, 4 esposas oficiales, a las que no llevó a esta cuarentena de lujo. Ah, no fueron las 4 oficiales. No, las 20 concubinas no están ahí sus 4 esposas oficiales. Así que más bizarro todavía. Bueno, la cultura, digamos, de Tailandia debe ser complicada, ¿no? Con el tema mujeres, ¿no? El tema de la mujer. Sí, patriarcal y muy machista, sí. Bueno, así que eso sucedió en Tailandia. Se me vino una imagen de alguien que podía irse también de vacaciones con la reposera, pero no vamos a decir nada. No digamos ya nada. Ya sabemos quién es. Y hay una última, que para mí es la más inhumana y horrible de todas, que pasó en Estados Unidos, en Las Vegas, esta ciudad tan pintoresca, donde en un hogar de personas, en un albergue de personas que no tienen hogar, ¿no? Un albergue católico, una persona de esta sin hogar dio positivo a coronavirus, así que se cerró este albergue, y las autoridades de Las Vegas le recomendaron a las personas, le reacondicionaron un estacionamiento, no un galpón ni nada por el estilo, sino cemento al aire libre, y se les ordenó que duerman ahí, se les hicieron como unos rectángulos en el piso dibujados con pintura para que cada uno se acueste en un rectángulo y pueda mantener un rectángulo de distancia con el otro para cumplir con el aislamiento social, por supuesto. Y los tienen ahí durmiendo en un estacionamiento al aire libre, cuando obviamente Las Vegas no hay nadie, es una ciudad llena de hoteles donde no hay nadie en este momento, o sea que podrían tomar un montón de medidas más humanas con esta gente, pero bueno, han decidido las autoridades de Nevada, de Las Vegas, tenerlos ahí en el pavimento. Bueno, una medida realmente triste y no nos extraña tanto, ¿no? Respecto a la salud y un montón de cosas de Estados Unidos, ¿no? No, sí, un horror, pero bueno, sí, pobre gente. Ya hay un montón de gente como famosos de Estados Unidos repudiando esta situación y pidiendo a las autoridades que obviamente hagan algo más humano con esta gente. Bueno, así está el mundo por estas horas, algunas noticias bizarras, otras serias de la realidad, así que gracias por este repaso, José. Bueno, gracias, Manu, un saludo a todos. Dale, hasta el próximo miércoles, chau. Hasta luego.